En el corazón del bosque antiguo, donde los árboles guardaban secretos de 1000 años, existía un pequeño nido construido entre las ramas de un roble gigante. Allí nació Isabela, una pequeña águila frágil con ojos grandes llenos de curiosidad y un corazón puro como la luz del alba. Sus padres, Isabel y Aquilio, dedicaban cada momento de sus vidas a protegerla y nutrirla, enseñándole poco a poco los secretos del vuelo y la supervivencia. Isabela crecía observando el mundo desde su nido, viendo cómo sus padres se aventuraban hacia el horizonte y retornaban siempre con alimento. Cada regreso era una promesa cumplida de un amor sin condiciones. Los días transcurrían con la rutina sagrada del nido. Isabela aprendía a extender sus alas, aunque aún le faltaba fuerza para volar. Aprendía a reconocer los sonidos del bosque, a distinguir el canto de los pájaros amigos del silbido amenazante de los vientos peligrosos. Su madre le contaba historias sobre la grandeza del Creador, sobre cómo Él cuidaba de cada criatura viviente, desde la hormiga más pequeña hasta el águila más poderosa. Isabela escuchaba estas historias con el corazón abierto. Su fe era tan pura como el agua de la montaña, tan genuina como el primer rayo del amanecer. Ella creía absolutamente que Dios la amaba y que la protegería siempre. Un día, cuando el sol alcanzaba su punto más alto, sus padres le anunciaron que partirían juntos a una larga expedición de caza. Era una jornada que nunca antes habían hecho, y Isabela sintió una pequeña inquietud en su pecho. Sus padres le explicaron con paciencia que debía quedarse en el nido, que era tiempo de aprender a estar sola, que Dios la cuidaría en su ausencia. Le dijeron que regresarían antes del atardecer con comida abundante. Isabel besó la cabecilla de su pequeña hija y Aquilio tocó su ala con ternura. Luego desaparecieron en el cielo y Isabela quedó completamente sola. Las primeras horas fueron livianas. Isabela jugaba en el nido, exploraba cada rincón del pequeño espacio que era su mundo. Miraba hacia el horizonte esperando, imaginando el retorno de sus padres. Pero las horas pasaron y el tiempo comenzó a sentirse diferente. El cielo se tornó gris. El viento comenzó a soplar con mayor intensidad. La pequeña gavilla llamó a sus padres, pero solo el viento respondió con un lamento vacío. Luego vinieron más horas. Luego la noche completa. Isabela pasó la primera noche sola en el nido, tiritando de frío, su pequeño cuerpo acurrucado en la oscuridad, esperando el milagro que no llegaba. Cuando el alba finalmente rompió la oscuridad, Isabela estaba hambrienta. Su pequeño vientre protestaba dolorosamente. Levantó su cabecilla hacia el cielo y lloró. No era un llanto de polluelo, sino el grito profundo de un alma que se siente abandonada. «Dios», clamó con su voz débil, «¿dónde estás? ¿Por qué mis padres no regresan? ¿Me has olvidado?» El silencio fue su única respuesta. Un silencio tan profundo, tan absoluto, que parecía tener peso, parecía tener significado. Pero ese significado estaba oculto, invisible para los ojos pequeños de Isabela. Pasó otro día, luego otro. Isabela permanecía en el nido, sus fuerzas disminuyendo con cada amanecer. El hambre se convirtió en su compañía constante. Ella continuaba gritando a Dios, pero el cielo permanecía mudo. «¿Por qué no respondes?», preguntaba la pequeña gavilla, sus ojos grandes llenos de lágrimas. ¿Acaso el amor que mis padres me dijeron que existe es solo una mentira? ¿Acaso el Creador del universo no tiene tiempo para una pequeña gavilla hambrienta? Pero mientras Isabela clamaba en la soledad del nido, cosas que ella no podía ver estaban sucediendo en el mundo que la rodeaba. En las profundidades del bosque, sus padres se habían encontrado en una trampa puesta por cazadores sin corazón. Estaban atrapados, luchando por sus vidas, intentando desesperadamente escapar para regresar con su pequeña hija. Cada momento que pasaba era una batalla contra la muerte misma. Si hubieran regresado al anochecer como planeaban, habrían caído en esa trampa más profundamente. Habría sido fatal. El silencio de Dios los estaba desviando de la muerte, prolongando su ausencia para salvar sus vidas. Y aquello no era todo.
En los cielos oscuros que Isabela solo podía imaginar, un buitre maligno volaba en círculos. Era una criatura grande, negra como la medianoche, con ojos brillantes de hambre y malicia. Este buitre era experto en encontrar víctimas débiles, polluelos abandonados. Volaba sobre la región buscando presas fáciles. Si Isabela hubiera gritado continuamente, si su voz hubiera seguido resonando en los aires durante esos días de soledad, el buitre habría localizado su nido sin dificultad. Pero el silencio que ella suplicaba que terminara era, paradójicamente, lo que la mantenía con vida. El hambre alcanzó un punto donde Isabela ya casi no podía llamar. Su voz se había convertido en un susurro débil. Sus ojos estaban apagados por el sufrimiento. Fue en ese momento, en el precipicio del desespero completo, cuando algo cambió en el corazón de la pequeña Gavilla. Era rendición. Isabela dejó de exigir, dejó de gritar. En lugar de eso, elevó su pequeña cabecilla y simplemente dijo: «Dios, no entiendo. Tengo frío, tengo hambre, estoy sola, pero confío en ti. Si este es tu plan, entonces confío en tu plan. Si este es tu amor, entonces acepto tu amor tal como es, incluso si es silencioso, incluso si duele». Y con esas palabras, una paz extraña envolvió el pequeño nido. En ese preciso instante, el buitre maligno voló directamente sobre el árbol. Sus ojos negros escaneaban la región en busca de sonidos, en busca de movimiento. Pero no encontró nada. El nido estaba en paz absoluta. Una gavilla pequeña, completamente quieta, completamente silenciosa. No era visible ni audible para los sentidos del buitretín. La criatura maligna continuó su camino, frustrada, buscando en otra dirección. Pasó de largo. La muerte pasó de largo. Y fue entonces, solo unas horas después, cuando el cielo se abrió. Isabel y Aquilio, finalmente libres de la trampa después de luchar sin descanso durante 3 días, volaron hacia su nido. Cuando llegaron y vieron a su pequeña Isabela, débil pero viva, sus corazones explotaron de alegría. Vieron las huellas del buitre en las ramas cercanas. Comprendieron que si hubieran regresado a tiempo, habrían traído la trampa consigo. Comprendieron que si Isabela hubiera continuado gritando, el buitre la habría encontrado. El silencio que parecía abandono era vigilancia. La ausencia que parecía muerte era protección. La lección era clara. El silencio de Dios es la forma más profunda de su amor. Cuando Isabela fue alimentada y recuperó gradualmente sus fuerzas, sus padres se sentaron junto a ella en el nido y le contaron todo lo que había sucedido durante esos días terribles de silencio. Isabel comenzó con voz temblorosa: «Hija mía, cuando partimos ese día no sabíamos lo que nos esperaba. Tu padre y yo volábamos en busca de presas para traerte comida abundante, cuando de repente nos encontramos en un territorio desconocido. Continuamos volando, confiados en nuestras habilidades, cuando escuchamos un sonido extraño, un sonido que nos heló la sangre». Aquilio continuó la historia. Era una trampa terrible puesta por cazadores sin corazón que merodean estos bosques. Tu madre cayó primero, atrapada por una cuerda que se enrolló en su ala. Yo intenté ayudarla, pero quedé atrapado también. Estuvimos 3 días luchando. 3 días enteros, intentando escapar de esa trampa mortal. Durante esas horas oscuras, solo pensábamos en ti, pequeña Isabela. Pensábamos en tu soledad, en tu hambre, en tu miedo. Pero no podíamos abandonar la lucha, porque si moríamos en esa trampa, tú también morirías. Isabel tomó la palabra nuevamente, sus ojos brillantes de lágrimas. Finalmente, en el 3er día, logramos liberarnos. Fue un milagro. Una rama se rompió exactamente en el momento preciso, permitiéndonos soltar nuestras alas. Cuando finalmente volamos libres, ambos heridos, ambos debilitados, nos dimos cuenta de algo terrible. Descubrimos que la trampa tenía una segunda fase, un mecanismo que habría activado un colapso en la estructura si hubiéramos regresado cuando planeábamos. Si hubiera llegado en el atardecer del primer día como promesa, habría traído esa destrucción a nuestro nido. Habría traído la muerte a ambos.
La pequeña Isabela escuchaba con los ojos muy abiertos, comprendiendo lentamente que su sufrimiento había sido propósito, que su hambre había sido salvación. Aquilio continuó. Entonces emprendimos el viaje de regreso, volando lentamente por nuestras heridas, cazando lo necesario para recuperar nuestras fuerzas. Fue entonces, durante nuestro viaje de retorno, cuando vimos las huellas del buitre maligno. Vimos sus marcas de garras en los árboles cercanos a nuestro nido. Vimos dónde había volado buscando presas, buscando polluelos desprotegidos. Si hubieras estado gritando durante esos días, explicó Isabel con voz serena, si tu voz pequeña hubiera estado resonando en todo el bosque pidiendo ayuda, ese buitre te habría encontrado. Te habría encontrado y no podríamos haber hecho nada para salvarte. Estábamos atrapados, éramos prisioneros. Tu silencio, el silencio que te dolía en el alma, fue lo que te protegió de la muerte. Tu soledad fue tu fortaleza. Tu dolor fue tu salvación. Isabela sintió algo quebrarse dentro de su pecho. No era dolor, sino comprensión. Era como si escamas cayeran de sus ojos y pudiera ver por primera vez la realidad verdadera que había estado operando detrás del velo del silencio. Los días que parecían abandono eran vigilancia divina. Las horas que parecían castigo eran protección. El silencio que parecía rechazo era la forma más profunda de amor que el universo podía ofrecerle. «Hija mía», dijo Isabel, acariciando la cabecilla de Isabela con su ala. «Durante miles de años, los seres vivientes han cometido el mismo error que casi cometes tú. Creen que el amor debe ser ruidoso, que debe ser evidente, que debe traer respuestas inmediatas a nuestros gritos. Pero el amor verdadero, el amor que viene del Creador, a menudo es silencio, es ausencia aparente, es el no disfrazado de espera, es la protección que parece como abandono». Aquilio añadió con sabiduría, «La fe verdadera no es la confianza cuando ves al Creador trabajando. Cualquiera puede confiar cuando los milagros son visibles, cuando las respuestas llegan rápidamente, cuando el cielo está claro. La fe verdadera es la confianza en la oscuridad. Es la rendición cuando no entiendes. Es el amor que permanece cuando todas las palabras se agotan, cuando todo lo que queda es silencio absoluto». Isabela pasó los días siguientes recuperándose, reflexionando sobre cada palabra que sus padres le habían dicho. Comenzó a entender que el silencio de Dios no era silencio de indiferencia, sino silencio de propósito. Era el silencio de un padre que no rescata inmediatamente a su hijo del dolor porque sabe que ese dolor construirá carácter, que fortalecerá la fe, que transformará al polluelo frágil en un águila fuerte capaz de enfrentar los desafíos del mundo. Con el tiempo, Isabela creció. Sus alas se hicieron fuertes. Su corazón se hizo valiente. Pero lo más importante fue que su fe se transformó. Ya no era una fe ingenua que esperaba respuestas inmediatas. Era una fe madura, una fe que podía permanecer en el silencio, que podía confiar en la oscuridad, que comprendía que el Creador estaba trabajando en niveles de realidad que los ojos pequeños no podían ver. Los años pasaron, y Isabela se convirtió en una águila hermosa y sabia. Cuando tenía polluelos propios, les contaba la historia de su soledad, su hambre, su silencio. Les enseñaba que el silencio de Dios es la respuesta más hermosa que el universo puede ofrecer, porque es un silencio lleno de propósito, un silencio lleno de protección, un silencio lleno de amor infinito. Y sus pequeños polluelos escuchaban con ojos abiertos, aprendiendo la lección que Isabela había aprendido en el nido solitario durante aquellos días terribles. Que confiar en el silencio es la prueba más grande de la fe, y que la fe en el silencio es la raíz de la verdadera paz. Había un aldeano en el pueblo cercano al bosque que escuchó sobre Isabela. Era un hombre que había pasado los últimos años en amargura, en resentimiento contra Dios. Había pedido sanación para su esposa enferma durante años, pero Dios guardaba silencio. Había pedido trabajo en tiempos de pobreza, pero Dios guardaba silencio.
Había gritado pidiendo justicia cuando fue tratado injustamente, pero Dios guardaba silencio. Este hombre, cuyo nombre era Marco, había comenzado a creer que el Creador no existía, o si existía, que no le importaba nada. Cuando Marco escuchó la historia de Isabela, algo extraño sucedió en su corazón. Fue como si un velo se rasgara. Comprendió, por primera vez en años, que el silencio que interpretaba como abandono podría ser protección. Comprendió que quizás el silencio de Dios durante la enfermedad de su esposa era un silencio que la llevaba hacia un propósito más grande. Comprendió que el rechazo aparente podría ser redirección divina hacia un camino mejor que el que él había imaginado. Marco cambió. Comenzó a mirar su vida con ojos nuevos. Vio que durante los años de silencio de Dios había desarrollado una paciencia que nunca tuvo antes. Vio que el sufrimiento lo había hecho más compasivo, más capaz de entender el dolor de otros. Vio que las puertas que se cerraron lo alejaron de amistades tóxicas, de caminos que lo hubieran destruido. El silencio no había sido abandono. Había sido amor trabajando en los niveles invisibles de la realidad. Cuando Marco finalmente comprendió esto, algo sucedió que cambió su vida para siempre. Su esposa, después de años de enfermedad, comenzó a recuperarse. Pero no fue un milagro repentino. Fue el resultado de un médico que había llegado al pueblo en el momento exacto, con el tratamiento exacto que ella necesitaba. Un médico que solo llegó porque su viaje fue desviado por una tormenta. Una tormenta que no habría ocurrido si Marco no hubiera estado en ese momento exacto, en ese lugar exacto, orando en las montañas. El silencio había sido precisión divina. Había sido amor coordinando infinitos detalles en un universo vasto para lograr un resultado que solo Dios podía ver. La historia de Isabela y la transformación de Marco se extendieron por toda la región. Otros hombres y mujeres que habían estado en lucha con el silencio de Dios comenzaron a reconsiderar. Comenzaron a preguntarse si quizás, solo quizás, el Creador estaba trabajando en sus vidas de formas que sus mentes finitas no podían comprender. Comenzaron a practicar la fe en el silencio, la confianza en la oscuridad, la rendición en el sufrimiento. Años después, cuando Isabela era ya una águila vieja, vio a Marco desde las alturas del cielo. Marco ahora era un maestro, un hombre que enseñaba a otros sobre el silencio de Dios, sobre la fe en la adversidad, sobre la confianza cuando todo parece perdido. Isabela supo entonces que su pequeño sufrimiento en el nido, su hambre, su soledad, su silencio, había tenido un propósito que se extendía mucho más allá de su propia vida. Había tocado vidas, había transformado corazones, había enseñado a miles de seres a entender que el amor verdadero a veces viene envuelto en silencio. La verdad profunda que emerge de esta historia es radical en su simplicidad. El silencio de Dios no es ausencia, es presencia. Es la forma más íntima de amor que el Creador puede ofrecernos. Cuando no recibimos respuestas inmediatas a nuestras oraciones, cuando Dios guarda silencio en nuestros momentos de dolor, cuando la ayuda no llega cuando la esperamos. No es porque Dios no nos ama, es porque Dios nos ama tan profundamente que está dispuesto a permitir que suframos por un tiempo, sabiendo que ese sufrimiento construirá en nosotros el carácter que necesitamos, la fe que necesitamos, la sabiduría que necesitamos. La vida es un universo de precisión divina. Cada silencio es calculado. Cada demora es propósito. Cada dolor es pedagogía. El Creador no es un genie mágico que cumple deseos al instante. Es un Padre amoroso que sabe exactamente cuándo presionar, cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. El silencio no significa no. Significa espera. Significa confía. Significa estoy aquí, aunque no puedas verme. Cuando te encuentres en el silencio de Dios, recuerda a Isabela. Recuerda que mientras clamaba sola en el nido, la muerte estaba siendo desviada de su puerta. Recuerda que mientras sufría hambre, el buitre maligno pasaba de largo porque no podía escuchar su voz. Recuerda que el silencio que te duele es el silencio que te salva.
Recuerda que el Creador está trabajando en los niveles invisibles de la realidad, orquestando encuentros, desviando amenazas, preparando bendiciones que llegarán exactamente cuando debas recibirlas. La moral de esta historia es clara y resonante. El silencio de Dios es la respuesta de amor más profunda que podemos recibir. No es castigo, no es abandono, es protección, es precisión, es la demostración más clara de que el Creador nos ama más de lo que nosotros podemos amar. Cuando aprendemos a confiar en el silencio, cuando aprendemos a permanecer en la fe durante la oscuridad, cuando aprendemos a decir, confío en ti, aunque no entendamos, en ese momento nos convertimos en lo que siempre fuimos destinados a ser, hijos e hijas del Creador, capaces de amar sin ver, de confiar sin escuchar, de permanecer en la fe cuando todo lo demás se desmorona. Que esta historia transforme tu vida como transformó la vida de Isabela, como transformó la vida de Marco, como transformará la vida de todos aquellos que comprendan que el silencio no es rechazo, sino la forma más tierna de amor. Amigo, me alegro mucho que hayas llegado al final de este video. No olvides suscribirte para más historias y recuerda que hay más historias en tu pantalla. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.